Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al que va a ser el primero de una serie de vídeos en los que vamos a hacer el spoiler, vamos a previsualizar las cartas de la nueva edición de Magic the Gathering, que como podéis ver se va a titular Ikoria Lair of Behemoths. Una edición cuyo lanzamiento en formato físico, si bien estaba previsto para finales de este mes, a finales de abril, por todo este rollo de esta supuesta epidemia que ha habido a nivel mundial, aquí estamos todos perfectamente. Aquí no ha habido ningún problema, por lo menos en mi entorno cercano. Han decidido que el lanzamiento se va a retrasar a finales de mayo. A finales de mayo, en principio, si no hay ningún problema, ya deberíamos tener esta edición, al menos en tienda en formato físico. En digital, en el Arena, en principio el lanzamiento va a seguir la fecha prevista, que si no me equivoco es finales de la próxima semana. Bien, pues vamos a comenzar ya sin más dilación con este spoiler. Vamos a dividirlo en diferentes partes, clasificando las cartas por los diferentes ciclos, los diferentes tipos de carta. Y hoy en este primer capítulo vamos a centrarnos en las cartas multicolor míticas, como podéis ver ya en el título. Antes de nada, yo la primera vez que vi los spoilers de esta edición, lo primero que pensé es que a Mark Rosewater se le ha ido la cabeza completamente, ha perdido completamente el norte, porque vamos, las mecánicas que se introducen en esta edición son complejas, son confusas y no tenemos, la gente que estamos siguiendo esto, no tenemos ni la más remota idea de, de cómo se van a aplicar en la práctica. O sea, van a hacer falta un montón de aclaraciones porque son cosas muy extrañas y no tenemos ni idea de cómo afectar al juego. De todos modos, yo voy a hacer aquí lo mejor que pueda en la medida de lo posible. Por lo menos voy a tratar de explicar las mecánicas y por supuesto es todo esto en español, porque los spoilers son todos en inglés, entonces tranquilos porque tenemos aquí todas las cartas perfectamente traducidas. Bien, hablando de las mecánicas, vamos a empezar fuerte, ya vamos a empezar con una de las mecánicas que más lata están dando a la gente que estamos siguiendo los spoilers, que es la mecánica de mutar. Aquí tenemos una carta que nos pone ya un ejemplo de esta mecánica. La carta es una criatura que se llama Brocox Apex of Forever, una criatura que cuesta un total de 5 manás, colores Sultai, cuesta 2 manás incoloros, uno negro, uno verde, uno azul. Criatura legendaria, pesadilla, bestia, elemental, ya ves, 3 subtipos de criatura. Y tiene la habilidad de mutar, que es una de estas habilidades nuevas de esta edición. ¿En qué consiste esto de mutar? Bien, para empezar, las criaturas que tienen mutar se pueden lanzar con total normalidad por el coste de invocación habitual. O sea, como ya sabéis, voy a aquí marcarlo. Por el coste habitual, la carta puede lanzarse sin ningún problema y entra como criatura con las habilidades convencionales que siempre son las que tenemos aquí en la parte inferior, ¿vale? Ahora bien, si queremos, alternativamente, podemos, en vez de pagar el coste de invocación normal, podemos lanzarla por el coste de mutar, que en este caso serían 2 manás incoloros, 2 verdes y uno híbrido de Dimir, o sea, o azul o negro. ¿Qué ocurre cuando lanzamos una criatura usando su habilidad de mutar? Si lanzamos una criatura con mutar, la criatura, en vez de entrar con normalidad en la mesa, lo que tenemos que hacer, fijaos, es tenemos que coger una criatura que no sea humano, que ya tenemos en la mesa nosotros bajo nuestro control, y esta criatura la tenemos que colocar, la que entra mutando, hay que colocarla encima o debajo de esa criatura no humano que tenemos bajo nuestro control. Encima o debajo. Veréis que es parecido a un aura, pero no es lo mismo. Entonces, al final, lo que conseguimos es lo siguiente. El resultado es una sola criatura que tiene las características de la que está por encima, de la carta superior. Características en sentido coste convertido, colores, tipos, subtipos, fuerza, resistencia. Lo único que tiene de característico es que las habilidades son las de todas las criaturas que están en la pila. O sea, conserva las habilidades que tenía originalmente, pero se le suman también las habilidades de las cartas que tiene debajo. Complejo, ¿no? Bien, vamos a ver si con un ejemplo se puede entender mejor. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, una criatura 1/1 blanca que vuela.
Por poner un ejemplo muy sencillo, una criatura, un pájaro, 1/1, blanco, que vuela en la mesa. Imaginaos que tenemos a esta criatura, al Brocos, en nuestra mano, y lo jugamos por su coste de mutación, por su coste de mutar. Entonces, como ya he comentado, tenemos que decidir. Imaginaos que solo tenemos el pájaro ese en la mesa, no tenemos nada más aparte de tierras. Podemos elegir poner al Brocos encima o debajo del pájaro 1/1 que vuela. Si lo ponemos encima, entonces el resultado es una criatura que tiene las características del Brocos, a cueste 5, colores Sultai, 6/6, todos los subtipos, arrolla, pero a sus habilidades hay que sumarle las de la carta que tiene debajo, que en este caso es solamente volar. Así que tendríamos un 6/6 que tiene arrollar y que vuela, ¿vale? Eso si pusiéramos al Brocos encima. Si lo ponemos debajo, entonces el resultado que tenemos es, seguimos teniendo una criatura 1/1 blanca que vuela, pero hay que sumarle las habilidades de la carta que tiene debajo, que en este caso sería el Brocos. Lo que ganaría sería arrollar, simplemente. Sería bastante estúpido, como comprenderéis, así que si podemos elegir, lógicamente elegiremos poner al Brocos encima, en este caso, por mera lógica. Bien, entonces, ¿qué pasa con la carta que queda debajo? ¿Qué es? ¿Un aura entonces? Dicen que no, han dicho que no es un aura, han dicho que las cartas que están debajo es como si no estuvieran. Es como si no estuvieran ni siquiera en la mesa, están como en otra zona, no se sabe qué zona es, aún no lo han aclarado. Espero que esto todo lo aclaren cuando se saque la edición definitivamente. Pero la idea es esa. O sea, cuando lanzamos una criatura con mutar, la ponemos encima o debajo de otra criatura no humano, y la criatura que queda encima mantiene sus características, pero hay que sumarle las habilidades de todas las que tiene debajo. Esa es la idea. Espero que haya quedado por lo más claro posible, aunque insisto que esto va a precisar de mucha aclaración. Yo aquí tengo unos cuantos apuntes que iré comentando durante el spoiler de posibles maneras que tenemos de romper el juego utilizando esta mecánica. Hay más de una. Bien, esta criatura, como habilidad un poco especial, porque la carta es mítica, lo que tiene especial es que podemos lanzar esta criatura usando su coste de mutación desde el cementerio. O sea, esta criatura puede mutar también desde el cementerio. Recuerda que para mutar necesitamos tener en la mesa una criatura que no sea humano y luego poner esta encima o debajo. Está bien, tiene la característica de que se puede jugar desde el cementerio siempre y cuando sea mutando. Y en sí la carta, a ver, potencial puedo tener. La carta en sí, una coste 5, 6/6, obviando lo de mutar por un segundo. Es una coste 5 y es una 6/6 que arrolla. Y precisa de 3 colores. Cosas mejores hay, segurísimo. Probablemente la calidad de esta carta va a estar en su cualidad de mutar y en su habilidad para poder mutar desde el cementerio. Incluso por lo que he estado leyendo, aquí está un poco documentando un poco en la medida de lo posible, es que el potencial de esta carta podría estar en barajas, por ejemplo, como la Infect, por ejemplo. Porque si tú, por ejemplo, coges una carta, estas que infectan, una carta flojita de 1/1 que tienen Infect, y luego lanzas esta mutando por encima de la carta que tiene Infectar, tienes una 6/6 con arrollar que también tiene Infectar. O sea, tiene el potencial de dejar al contrario medio muerto en un turno y muerto en 2 turnos. Claro, la carta es cara, te requiere de 3 colores y por eso, pues, yo no acabo de verle el potencial. En sí, una 6/6 con arrollar con 3 colores tampoco es para tanto, al menos desde mi punto de vista. Yo os digo, no soy el más indicado para hablar de juego competitivo. Me gusta mucho esto del Magic, pero no soy el más indicado para hablar de competitivo. Más aún en formatos de Pioneer para atrás, porque llevo relativamente poco en esto. Entonces, sentido, yo espero que en los comentarios me podáis aportar un poco más, sobre todo los que tengan más experiencia, en cuál puede ser el potencial de esta carta en formatos yo diría que de Modern para atrás. Pues igual no estoy un poco más flojo en ese sentido. Bien, pasamos a la siguiente carta. Como veréis, una parte de un ciclo de 5 cartas de criaturas legendarias que tienen mutar, que requieren 3 colores. Y los 3 colores siempre son lo que se llaman wedges, es decir, un color frente a sus 2 colores enemigos. En la anterior teníamos el
verde enfrentado al azul y al negro. Eso es lo que se llama Sultai en el argot de Magic. Y esta segunda, la Iluna, Apex of Wishes, tiene la combinación Temur, que es el color azul frente a sus dos enemigos, que son el rojo y el verde. Esta es una coste 5, dos incoloros, uno verde, uno azul, uno rojo. Bestia elemental dinosaurio es una 6-6 que tiene volar y arrollar, un poco mejor en calidad. Y tiene mutar 6, pagando 6 eran 3 incoloros, 2 azules y uno híbrido Gruul, o sea, rojo o verde. Y dice que siempre que esta criatura mute, tenemos que exiliar cartas del top de la biblioteca hasta exiliar una carta que no sea tierra y sea permanente. Y podemos ponerla en el campo de batalla o en la mano. Esto, a ver, la carta en términos de calidad global yo la veo un poco mejor que la otra, porque al final te cuesta lo mismo, también tiene arrollar, pero es que además tiene volar, entonces tiene un poco de mejor evasión en ese sentido. Y su habilidad relacionada con el mutar, probablemente yo la veo más como material de combo, tal vez. Tú imagínate, por ejemplo, que tus permanentes son todo bombazos, que cuestan la de Dios. Por ejemplo, imagínate que tienes una omnisciencia, por ejemplo, que es un encantamiento que cuesta 10 y te dice que puedes tirar hechizos gratis, sin pagar su coste. Les podría funcionar igual en una combo de ese estilo, que en plan que todas las cartas que tienes de tipo permanente sean todas ellas bombazos. Yo creo que ahí es donde puede estar un poco su hueco. Por lo demás, tampoco la veo una carta tan destacable. Es mejor en calidad global respecto a la anterior en términos de fuerza, resistencia, habilidades, evasión. Y lo de mutar, insisto, como tampoco entendemos muy bien cómo va a funcionar esto en la práctica, pues esto es todo especular ya, especular donde puede llegar. Esta, por ejemplo, algún tipo de combo es donde puede funcionar. Por lo demás, tampoco la buena carta tan a destacar. 3 colores por una 6-6 vuela roya, tampoco es tan destacable. Siguiente carta. Esta es parte del mismo ciclo. Vamos a ver las 5 seguidas. Esta se llama Nethroi Apex of Death. Todas son Apex of algo. Esta será la de los colores Arzan, que sería el blanco frente a sus enemigos. Blanco frente a negro y verde. Coste 5, 2 incoloros, 1 blanco, 1 negro, 1 verde. Criatura legendaria, felino, pesadilla, bestia. Es una 5-5 con toque mortal y vínculo vital. Tiene mutar 7 con 4 incoloros, 2 negros y 1 híbrido celestia, o sea, verde o blanco. Y dice que siempre que muta, retorna cualquier número de criaturas objetivo con coste total, perdón, con fuerza total de 10 o menos del cementerio al campo de batalla. Cuidado. Conociendo a Wizards, estoy por pensar que no se han dado cuenta de que el 0 es un número también. Puede retornar cualquier número de cartas de fuerza 0 del cementerio al campo de batalla. Así que cuidado. Cuidado con eso o con posibles combos. Porque todo lo que sea meter una carta en la mesa sin pagar un coste, por lo general puede dar problemas. Recordad al Hogak la guerra que dio en Modern. Y el Hogak era una carta que no podías lanzar pagando su coste. Solo podías lanzarla con Convocar y con Delve, nada más. Y recordad la guerra que dio. No digo que esto sea un Hogak, sino me refiero a que todo lo que sea meter cartas sin pagar un coste puede ser peligroso. A ver, es cierto que esta carta tiene un coste de mutar que es caro, muta por 7. Y esto de el trigger es solo cuando muta. Pero tened en cuenta que cuando hablamos de mutar, puede ser cuando esta criatura mismamente muta o cuando otra criatura muta sobre esta. Es decir, podemos jugar esta por el coste normal, por los 5 manás, y luego coger cualquier carta, aunque sea una carta de sellado que mute por algo pequeño, mutar sobre esta y el trigger sigue saltando. El trigger de esta carta. Así que precaución, precaución. Puede ser que no pase nada, puede ser que no pase absolutamente nada, pero todo lo que sea retornar cartas sin pagar costes, y más aún cuando el tema de la fuerza 0 también es fuerza, cuidado, precaución, lo dejo ahí, simplemente precaución, ¿vale? Esto puede irse de madre si encuentra un combo importante. Vamos con la siguiente, cuarta del ciclo. Esta se llama Snapdax Apex of the Hand. Esta será la de los colores Mardu, que serían... bueno, antes lo he dicho mal.
Aquí sería el negro frente a sus dos enemigos. Serán frente al blanco y frente al verde. Aquí tendríamos el blanco frente a sus dos enemigos, que serán el negro y el rojo. Esta es una coste 4 más barata, puesta uno incoloro, uno rojo, uno blanco, uno negro. Criatura legendaria, dinosaurio, felino, pesadilla. Es una 3-5 que pega dos veces y tiene mutar por 5, dos incoloros, dos blancos, uno híbrido Rakdos, o sea, negro o rojo. Y dice que siempre que esta criatura muta, hace 4 daños a una criatura o Planeswalker objetivo de un oponente y tú ganas 4 vidas. Vale, esta carta me ha dado que pensar una cosa, que también es algo que se ha comentado mucho por los foros, que es que uno de los peligros que tiene la habilidad de mutar, como ya he comentado, que las cartas que están por debajo de la que está mutada, es como si no estuvieran. Técnicamente tú puedes meter cartas legendarias ahí, las que tú quieras. Cartas legendarias las que tú quieras. Considera que no están en juego. A ver, sus habilidades sí están en juego de manera indirecta, pero la carta legendaria no está en juego. O sea, yo puedo meter esta en la mesa y luego puedo coger otra copia de esta misma, mutarla por debajo y es perfectamente válido. El trigger salta por doble, hago 8 palos y gano 8 vidas. Y eso, han comentado que eso es perfectamente legal. Así que, una de las cosas que me da un poco de miedo es que esto puede hacer que la norma de legendaria no aplique a este tipo de cartas. ¿No? Es que la norma legendaria no aplica a este tipo de cartas. Porque las cartas que están por debajo es como si no estuvieran. Así que... cuidado con esto. No digo que esta carta en particular sea la que vaya a romper el juego, ni mucho menos. Pero me ha dado que pensar eso. Tú coges esta y mutas otra copia de ella por debajo de esta, el trigger salta por doble. Y es como si tuvieras dos legendarias en juego. Así que... precaución también con este tipo de cosas. Precaución con este tipo de cartas porque pueden irse de madre. Probablemente la que más potencial puede tener es la siguiente, que es la última del ciclo, que es esta, Badrock Apex of Thunder. Esta será la de los colores Jeskai y solo cuesta 3. Uno azul, uno rojo, uno blanco. Aquí sería el rojo frente a sus dos enemigos, el blanco y el azul. Criatura legendaria, elemental, dinosaurio, felino, 3-3 que vuela y pega primero y tiene mutar 4, uno incoloro, dos rojos, uno híbrido Azorius, blanco o azul. Siempre que esta criatura mute, puedes lanzar una carta de no criatura con coste convertido de 3 o menos del cementerio sin pagar su coste de maná. ¿Qué he dicho antes? ¿Qué he dicho antes? Todo lo que sea tirar cosas gratis tiene potencial de irse de madre. Así que esta carta es la que me da más miedo de las 5. Te deja o sea, te da un retro a una carta de coste 3 o menos gratis, sin pagar coste. Sin pagar ningún coste. De nuevo, os digo lo mismo, ponte que mutas otra como esta por debajo de esta. 2 veces el trigger, salta por doble. Podéis tirar 2 cartas con coste 3 o menos sin pagar su coste. Y además no es un... tampoco es un retro porque en una retrospectiva te manda luego exiliarla, si no me equivoco. Esto pone que la puedes lanzar sin pagar su coste, pero no pone que luego la exilies. O sea, esto pasa como la escapatoria. Luego la carta va de vuelta al cementerio. Así que también, ojo con... posibilidad luego de hacerte luego igual un summon, volver a meterla de vuelta. Oh, esta es otra. ¿Qué pasa si tú tienes, por ejemplo, una pila de varias cartas mutadas, 2, 3 las que sean, y les tiran un summon? ¿Qué haces con las cartas? ¿Qué haces? ¿Coges solo la primera? ¿Qué haces con las que están debajo? Las que están debajo se supone que no están en juego, o eso dijeron. Han dicho que no están en juego, entonces, ¿dónde van? ¿Al cementerio? ¿Se exilian? Yo diría que al cementerio. Pero es que también he leído, que si hay un efecto de tipo Blink, o sea, algo que exilia la carta, o la pila de cartas con mutación, o que están mutadas, y que luego las retorna de vuelta a la mesa, he leído que retornarían todas, pero individualmente por separado. Yo sí que lo he leído por parte de Wizards. Así que, probablemente si haces un summon, retornarías todas a la mano. La de arriba y todas las que están debajo. Ya ves la cantidad de cuestiones, de preguntas que surgen cuando uno estudia esta mecánica. Así que, por eso digo que a Rosewater se le ha ido la pinza completamente, porque esto me parece
innecesariamente complejo. Pero bueno, luego igual es una pasada luego. Pero de entrada, eh, esto va a precisar aclaraciones. Esta carta en particular le tengo un poco de miedo porque todo lo que sea tirar cosas gratis, peligro. Peligro que puede ser de madre. Bien, vamos con más cosas. Vamos ahora con una Planeswalker. Vamos con Narset. La última Narset que vimos en Magic, que fue la de War of the Spark, te da la guerra tremenda que dio esa carta que te dice que el oponente no puede robar más de una carta por turno. Dio una guerra tremenda. Ahora tenemos una Planeswalker un poco más al uso, con 3 habilidades inestáticas. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Tenemos aquí una Planeswalker de coste 4, de colores Jeskai, 3 colores, uno incoloro, uno azul, uno rojo, uno blanco. Entra con 4 de lealtad, sumas 1 es ganas 2 vidas, agregas un maná azul, blanco o rojo y solo puedes lanzarlo para tirar hechizos de no criatura. ¿Vale? Luego por -2 roba una carta, luego puedes descartar una carta. Cuando descartas una carta que no sea tierra de este modo, Narset le hace daño a una criatura o Planeswalker igual al coste convertido de esa carta. Si el coste convertido a la que descarté era E3, metemos 3 palos a una criatura Planeswalker. Será un poco una manera, tiene un poco de defenderse a sí misma, entiendo. Y luego tenemos el Ultimate por -6, ganas un emblema. Son intocables, los emblemas no se pueden destruir de ningún modo. Siempre que tiras un hechizo que no sea de criatura, este emblema le hace 2 daños a cualquier objetivo. A ver, la carta me parece muy interesante por un simple motivo, es porque me parece que el Ultimate, el -6, lo puede hacer bastante pronto. Es decir, tú esto lo puedes tirar en turno 4. Entra con 4 de lealtad y puede estar con 5 haciendo el +1. Suponiendo que la puedas defender. Vale. Entonces estás a tiro de piedra de 2 turnos de tirar el Ultimate. Vale que el Ultimate tampoco es una cosa que digas tú sea tan bestia. Pero bueno, es interesante. Yo entiendo que esta carta iría en una baraja de hechizos de no criatura, a saco, por supuesto. Entonces, bueno, tipo Storm, igual una Storm podrá ir bien esto, porque cada vez que tú tiras un hechizo de no criatura, con el Ultimate daría 2 palos. Entonces puedes tirar puedes hacer un montón de daño con eso. Entonces, en la baraja adecuada podría ser una carta muy, muy interesante. Por poner un ejemplo, también puede encajar, por ejemplo, en la Jeskai Fires, por ejemplo. Recordad que el otro día hicimos el unboxing del mazo de Challenger de Allied Fires, que era una baraja Jeskai, lleva estos 3 mismos colores, y tal vez alguna copia de esta podría estar bien en ese mazo. Única pega que le puedo ver es que igual he hecho en falta un poco de autodefensa, igual. Porque sí es cierto que con el -2 puede hacer un cañonazo a una criatura o Planeswalker, pero tienes que tirarte de una carta. Claro, no todos los mazos pueden tirarse de cartas caras fácilmente. Entonces, contra agro va a estar bien, porque contra agro el último lo consigues como nada y todo lo que sea ganar vidas contra agro está bien. Si la carta está bien, igual necesitamos encontrar un poco un sitio donde encaje muy muy bien, pero yo creo que tiene potencial suficiente para ser una carta con bastante calidad, en particular con una baraja que lleve hechizos de no criatura a saco, yo creo que puede estar bien. Entonces, me ha gustado esta Planeswalker. Vamos con la siguiente. Tenemos aquí a Cheville, Bane of Monsters. Es una criatura Golgari por solo coste 2, legendaria, que es una 1-3 con toque mortal, y dice que al inicio de tu mantenimiento, si tus oponentes no tienen ningún permanente con contadores de recompensa, pon un contador de recompensa en una criatura o Planeswalker objetivo que controle un oponente. Siempre que un permanente que controla a un oponente que tenga un contador de recompensa se muera, ganas 3 vidas y robas carta. Interesante sobre todo porque esto mete presión al jugador contrario. El hecho de tú meterle un contador de esos a una criatura contraria, el contrario sabe que con esa criatura palme, vamos a ganar 3 vidas y vamos a robar una carta. O sea, yo veo en particular esto contra el agro, lo veo bastante interesante. Porque el agro, hablamos de barajas que quieren machacar, meter mucho daño muy rápido. Entonces, todo lo que sea ganar vida nos protege del agro. Y encima nos da ventaja de cartas.
Además, él mismo tiene toque mortal. O sea, esto cualquier criatura a la que toque la mata. Entonces, él mismo podría hacer saltar su propia habilidad, aun muriendo. Entonces, se cargaría a una criatura contraria, ganaríamos 3 vidas y robaríamos carta. Es que está bastante bien, la verdad. La verdad es que me gusta bastante esta carta. Vamos a ver luego, por supuesto, si encuentra sitio como siempre. Si encuentra baraja. En Golgari puede estar bien esto. ¿Hasta qué punto una baraja Golgari quiere llevar esto? Pues no lo sé, la verdad. Igual tal vez más de banquillo, o igual... Me refiero en una midrange, tal vez estoy hablando. En una midrange de banquillo podría estar igual bien. Bueno, ya os digo que no soy mucho menos mayor experto en este tipo de materias. Pero la carta en sí me gusta en línea general. Creo que es una carta con potencial. Siguiente. Finth Artisan. Esta es otra carta Golgari, en este caso por colores híbridos. O sea, puede entrar con 2 negros, puede entrar con 2 verdes o con uno de cada, lo cual hace muy flexible. Criatura pesadilla 1/1. Dice que obtiene +1/+1 por cada criatura, por cada carta de criatura en tu cementerio. Esto, ya solo viendo eso ya, cualquier baraja Golgari que va a tener un cementerio repleto de criaturas, esto se va a hinchar como nada. Y luego tiene una habilidad activada, pagando X y uno híbrido Golgari, girándola, sacrificando otra criatura, perdón, busca en tu biblioteca una carta de criatura con coste convertido de X o menos, ponla en el campo de batalla y luego baraja. Activa esto solo cuando puedes tirar un conjuro. Madre mía de mi vida. Esto, para mí de largo, la mejor carta que he visto hasta ahora de la edición es esta. Pero de largo, digamos. Esta... Y además, esto no es legendario, ¿eh? Fijaos, esto no es legendario. Podéis llevar los que queráis. O sea, vamos a ver. Tú tienes una carta Golgari que tiene +1/+1 por cada carta en el cementerio. Esto se va a hinchar como nada. Una baraja Golgari esto va a ser gordísimo en 0, en menos de canto en gallo esto va a ser enorme. Dale cualquier tipo de evasión y esto tranquilamente solo puede con el contrario. Vale, no tiene protección contra ningún tipo de removal. Tiene 2 colores, igual es un poco más vulnerable. Pero, joder, la carta calidad tiene. Pero es que encima, eso no es todo. Es que encima tienes una habilidad de tutor. O sea, puedes... Vale, te tienes que matar a una criatura. Pero es que te buscas la que tú quieras. La que tú quieras, siempre cuando tenga ese coste, ese límite de coste, pero bueno, ese límite de coste, bueno, se puede medio salvar. Cualquier carta, la carta que te hace una combo o lo que sea. Por ejemplo, una carta que dé arrollar a todas, por ejemplo, y ya tienes aquí y la pones en la mesa. Es que la pones en la mesa, a ver, lo malo, te pide girarla, sí. Pero es que la pones en la mesa. O sea, vamos, esta carta de largo es la carta de más calidad al mazo y no sé si puede llegar al límite de lo roto incluso. Ya sabemos en la historia reciente Wizards las cosas que está armando con bombazos excesivamente rotos. Oko, Uro, pero sobre todo Oko. Vamos a ver, lo de Oko ha sido una cosa que ha sido fuera de lo común. Ha habido que banear la Stand Modern. Y mira que Modern es un formato que tiene mucha calidad. Y se está jugando a 4 por en Legacy. A 4 por en Legacy. Y está viendo juego en Vintage. En Vintage. O sea, barajas que llevan los Moxes, el Black Lotus y demás. El Recall y demás. Están viendo... Están junto a Loco. O sea, está con ellas. Es que, vamos, que se pasaron 50 pueblos con el Loco, eso es un auténtico hecho, vaya. Un auténtico hecho. El Uro igual no fue para tanto, pero también fue una carta muy bomba que por lo menos en Pioneer está jugándose un montón. Y la ha llegado a ver también en Legacy, el Uro. Cuidado con esta, porque veo que tiene el potencial de ser el nuevo Oko, o el nuevo Uro. Cuidado, me puedo equivocar, necesito que yo probablemente sea el primero en equivocarme, pero yo creo que puede tener el potencial de ser la carta rota de la edición. Lo dejo ahí. Luego, a partir de aquí ya, que sea lo que Dios quiera, pero yo creo que tiene una calidad tremenda que puede llegar incluso al límite de lo roto. Siguiente, vamos con el General Kudro of Draniz. Esta es una carta Orzhov, cuesta 3, uno en color, uno blanco, uno negro, criatura legendaria, soldado humano, 3/3. El resto de humanos que controlas tienen +1/+1, aquí tenemos un Lord de humanos.
y cuando éste entra al campo de batalla u otro humano entra al campo de batalla bajo nuestro control, exiliamos una carta objetivo de un cementerio oponente. Vale, está bien. Y luego tenemos pagando 2 manas y sacrificando 2 humanos, destruye una criatura objetivo con fuerza de 4 o más. Me gusta bastante esta carta, a ver, no es como la anterior en términos de que no está ni mucho menos rota y tiene mucha menos calidad, pero a mí por lo menos me gusta. Me gusta bastante. Encaja muy bien en cualquier baraja que lleve humanos, cualquier tribal de humanos, se encaja perfectamente. Simplemente pensando en estándar, se me ocurre, por ejemplo, la Heroes Pressing One, que es una carta del altar de Ravnica, que era una criatura de coste 2 que decía que siempre que tiraras un hechizo de multicolor, creas una ficha de humano 1/1, la cual se beneficiará por múltiple, la cual nos beneficiará por múltiple de esta carta. Primero, porque sería un 2/2 en vez de un 1/1. Y luego, la habilidad activada, pues viene bien, porque generalmente tú cuando tienes que sacrificar, te intentas sacrificar cosas que no te importan mucho. Tienes, por ejemplo, aquí tokens 1/1, 2/2 de humanos, son sacrificables. Y intercambiar dos tokens de 2/2 por un bicho gordo con fuerza 4, por ejemplo, por una Questing Beast, lo renta absolutamente, por supuesto. Esto claramente lo veo para una baraja de tokens, de Go Wide, de meter un montón de humanos pequeños y tener aquí al Lord para doparlos a todos. Lo igual, tal vez hacer un Abzan, que meter verde para poder hacer un Overrun. Sí, la carta me parece muy, muy interesante. Un problema que suelen tener las barajas de tokens es los bichos gordos, que nos impiden pegar con facilidad. Entonces, esta habilidad activada, pagando 2, sacrificando 2 manos, destruir una criatura con fuerza 4 más, la veo genial. La veo genial. La carta me gusta muchísimo. No a nivel de que esté rota como la anterior, pero la carta me gusta muchísimo, por supuesto, para el mazo concreto de una baraja de humanos, de tokens o de Go Wide. Vale. Vamos con Godzilla King of the Monsters. Sí, habéis leído bien. Godzilla King of the Monsters. Sí, esto es parte de una especie de acuerdo que han hecho los de Wizards con la gente de Godzilla. Que creo que esto solo es para los toppers. Esta edición, las cajas de sobres van a llevar un topper, igual tipo Ultimate Masters. Y ese topper va a ser un bicho de estos. Que va a llevar el nombre de un personaje del universo de Godzilla, parece ser. Que luego aquí podéis ver justo debajo está el nombre real de la carta. Se podéis buscar cartas como las primeras 5, todas tienen una versión en forma de un personaje de Godzilla que solamente va a aparecer en los toppers, en los box toppers de las cajas. Bien, esta en particular es la Buy Box, la carta que te dan por comprar una caja en una tienda oficial. Esto no es el box topper, o sea, esto te lo dan aparte del topper dentro de la caja. Y tenemos ante nosotros una criatura coste 5, colores Gruul, 3 incoloros, 1 rojo, 1 verde, una 7/3 que arrolla. Dice que el daño letal hecho a las criaturas que controlas es determinado por su fuerza en vez de por su resistencia. Yo la primera vez que la leí me quedé un poco con la ceja arqueada. En plan, ¿qué quiere decir esto? Vale, os lo voy a explicar. Para que una criatura muera en Magic, una criatura puede morir de 4 maneras diferentes, como mínimo, menos 4 más o menos comunes. La primera es por recibir daño letal. Una criatura se muere si recibe daño mayor o igual al daño que se considera letal para esa criatura. Por regla general, el daño letal es considerado la resistencia de esa criatura. Es donde entra un poco la variación que mete esta carta. Generalmente, si una criatura recibe daño mayor o igual a ese daño letal, que es la resistencia, por la general, se muere. Otra manera que tiene de morir una criatura es si su resistencia cae a 0 o menos. Cualquier carta tipo Miles Grasp o Peso Muerto que restan resistencia, si la dejan por debajo de 0, pues se muere automáticamente. Aunque sea indestructible, se muere automáticamente. Y luego sería si un efecto dice que se destruya, tipo Destroy Target Creature, y luego el último modo sería sacrificarla, de modo queriendo o sin querer, sacrificando a la criatura. Probablemente haya más, pero así a nivel general son esas 4. Entonces, a cuento del tema del daño letal. Cuando hablamos de daño letal, por la general, es el daño que hay que hacer a una criatura para matarla.
que suele ser la resistencia. Ahora esto lo cambia, pues ahora ya no es la resistencia. Con esta criatura en juego, ahora para matar a una criatura hay que hacerle un daño de como mínimo su fuerza y no su resistencia. Es decir, que para matar a este Godzilla, hay que hacerle al menos 7 puntos de daño, porque el daño letal es la fuerza y no la resistencia. Ya sé que es un poco antiintuitivo porque su resistencia es 3, pero es que dice que para matarla, no, es que dice que el daño letal se calcula por la fuerza. O sea, para matarla hay que hacerle daño igual a la fuerza. Entonces, pregunta, ¿se comporta como una 7-7? Sí, pero no. Sí en el sentido de que para matarla hay que hacerle 7 puntos de daño. Pero no porque justamente antes se da la solución. Si esto tú lo encantas con un Mars Grasp, le das -3/-3, se muere. Aunque no tenga daño letal, si su resistencia es 0 o menos, también se muere. Y por eso he explicado los modos que tiene de morir para entender un poco cuál es el sentido que tiene esta carta. Una carta un poco peculiar, es la Vaya Box, tampoco es una cosa que digas tú muy especial. Pero bueno, está simpática tener aquí al Godzilla en Magic y además nos sirve para explicar un concepto de las normas. Vale. Bien, vamos ya a terminar este episodio de spoiler con Riel the Everwise. Criatura, coste 3, colores Icet, un incoloro, 1 azul, 1 rojos, una criatura hechicera humana 0-3 que tiene +1/+0 por cada instantáneo y conjuro en nuestro cementerio. Esto es muy similar al Enigma Drake, Crackling Drake. Estos Drakes cuya fuerza depende del número de instantáneos y conjuros en el cementerio. Pues esta criatura es algo muy similar. Tiene +1/+, es una manera diferente de decir lo mismo que los Drakes. Y además dice lo siguiente: siempre que tú descartes una o más cartas por primera vez cada turno, roba esa misma cantidad de cartas. Esa habilidad la veo muy, muy, muy interesante. Cualquier baraja que utilice temas tipo loot, de descartar y robar, te aumenta el número de robos. Así que la carta en sí es muy interesante. De hecho, ya he leído una combinación muy interesante que es con una carta que se llama Awaken the Erstwhile, que es una carta de Gremlins Ravnica que dice que cada jugador se descarta de la mano y crea una cantidad de tokens de zombie 2/2 negros igual al número de cartas descartadas. Pilla tú esto con esta en la mesa, tú con un montón de cartas en la mano y lo contrario sin ninguna. O sea, te creas un montón, una armada de zombies y encima te refrescas la mano entera. Así que muy, muy, muy interesante. Encaja muy bien para mí también en cualquier baraja tipo Drakes, tipo Fénix. Yo creo que ahí encaja muy bien. Son barajas que utilizan un montón de instants y sorceries y esta se beneficia de ello. Pena que sea legendaria, porque si no, evidente sí que sería rota, por supuesto. Pero la carta en sí la veo muy, muy, muy interesante. Para mí, top 3 de las mejores cartas que hemos visto en este primer spoiler. Bueno, pues por ahora esto es todo. Ya está quedando muy largo. Ya es que hemos visto aquí 11 cartas y hemos estado aquí casi 40 minutos. Pero bueno, siento que estas en principio son las cartas que merecen más comentarios. Y es por ese motivo, a ver, el resto de spoilers, cuando tenemos ya la parte de las raras e infrecuentes comunes, será todo mucho más rápido. Igual la parte de sellado veremos muy poco. Pero estas cartas yo creo que merecen todos los comentarios que hemos hecho. Bien, pues nada, gracias por haber estado acompañándome en este primer capítulo de spoiler y nos vemos en el siguiente vídeo donde haremos el análisis de las cartas multicolor raras. Vamos a bajar un escalón en la rareza, vamos a ver las cartas multicolor raras. Ya veréis que tenemos una mecánica de juego que os va a dejar patidifusos. Si os ha dejado ya en shock lo de mutar, la que veréis en el siguiente capítulo os va a romper por completo la cabeza. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.